Mi nombre no importa. Lo que importa es la verdad detrás de cada caso. Esta es la historia del asesino más blasfemo que he investigado, alguien que convirtió el lugar más sagrado en su herramienta de caza, que usó la confesión como arma y que transformó la fe en terror. Bienvenido a Tras la Pista. Si esta investigación te hace cuestionar la santidad de los lugares sagrados, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones. Los secretos más oscuros se esconden donde menos esperamos. Todo comenzó el 12 de abril de 2023, cuando María Santos fue encontrada muerta en su apartamento, 3 días después de hacer su confesión dominical en la iglesia de San Miguel en el centro de Madrid. Lo que debería haber sido una muerte natural se convirtió en el primer eslabón de una cadena de horror que desafiaría nuestra comprensión de lo sagrado. María había sido encontrada en su cama, aparentemente muerta por un ataque cardíaco. Pero algo no encajaba, tenía solo 34 años, sin historial médico de problemas cardíacos, y había estado en perfecta salud días antes. La autopsia reveló trazas de una sustancia desconocida en su torrente sanguíneo. Algo que había causado un paro cardíaco fulminante, pero que se descomponía rápidamente, dejando apenas rastros detectables. El inspector jefe Carlos Ruiz me contactó una semana después. Es extraño. María había estado actuando de manera nerviosa los últimos días, como si algo la atormentara. Su hermana dice que había mencionado encontrar paz a través de la confesión. Lo que más me llamó la atención fue el timing. María había hecho su confesión el domingo por la mañana en San Miguel, y había muerto exactamente 72 horas después. Una coincidencia que pronto descubriríamos que no lo era. Alguien había profanado el sacramento más sagrado para convertirlo en un instrumento de muerte. 2 semanas después, Roberto Fernández fue encontrado muerto en circunstancias idénticas. Ataque cardíaco súbito, sin antecedentes médicos, trazas de la misma sustancia desconocida. Roberto también había hecho confesión en San Miguel exactamente 72 horas antes de su muerte. Una semana más tarde, Ana Morales. Luego Patricia López. Todas habían confesado en San Miguel los domingos por la mañana, todas habían muerto exactamente 72 horas después con los mismos síntomas. Para la quinta muerte, la de Luis García el 17 de mayo, el patrón era inconfundible pero imposible de explicar. Tienes que entender, me explicó el inspector Ruiz, no podemos interrogar a un sacerdote sobre las confesiones. Es sagrado, protegido por la ley canónica y civil. La Iglesia Católica protege el secreto de confesión con leyes que datan de siglos. Ningún sacerdote puede ser obligado a revelar lo que escucha en el confesionario. Revisé los registros de la Iglesia. El padre Miguel Serrano había sido el confesor de turno todos los domingos por la mañana durante los últimos 6 meses. Un hombre de 45 años, respetado en la comunidad, sin antecedentes sospechosos. Pero algo estaba terriblemente mal en el confesionario de San Miguel. Decidí infiltrarme en la congregación de San Miguel. No podía interrogar directamente al padre Serrano sobre las confesiones, pero podía observar, estudiar los patrones, entender la dinámica de la iglesia. Durante 3 domingos consecutivos, asistí a misa y observé el flujo de fieles hacia el confesionario. El padre Serrano parecía un hombre devoto, dedicado, aparentemente sin ninguna característica sospechosa. Pero noté algo extraño en su comportamiento. Después de cada sesión de confesiones, el padre Serrano tomaba notas detalladas en un cuaderno que guardaba en la sacristía. Esto era inusual, los sacerdotes generalmente no documentan las confesiones debido al secreto sacramental. También observé que tenía conversaciones prolongadas con ciertos feligreses después de las confesiones, algo que parecía ir más allá del consejo espiritual normal. Durante mi tercera visita, decidí confesarme yo mismo. Inventé pecados menores para ver cómo reaccionaba el padre Serrano. Su respuesta fue profesional, pero noté que hacía preguntas específicas sobre mi vida personal que parecían ir más allá de la orientación espiritual. ¿Vives solo? ¿Tienes familia que te visite regularmente? ¿Cómo manejas la soledad? Preguntas que podrían ser inocentes en contexto religioso, pero que también podrían ser recolección de información. Había algo más que orientación espiritual ocurriendo en San Miguel. Con una orden judicial limitada, conseguimos acceso a los registros administrativos de la iglesia. Lo que encontramos fue perturbador. El padre Serrano había estado manteniendo registros detallados de orientación espiritual personalizada para docenas de feligreses durante los últimos 2 años. Los registros mostraban que había estado desarrollando perfiles espirituales de sus feligreses,
documentando sus miedos, culpas, secretos familiares, situaciones financieras, incluso rutinas diarias. María Santos, culpa profunda por affair extramarital hace 3 años. Vive sola, sin familia cercana. Teme el juicio divino. Vulnerable a Gaiden sobre penitencia extrema. Roberto Fernández, ansiedad sobre fraude fiscal menor en su negocio. Divorciado, hijos distantes. Busca desesperadamente absolución. Receptivo a rituales de purificación. Los registros también mostraban que había estado recomendando retiros espirituales privados y penitencias especiales a feligreses específicos. Había registros de hierbas benditas y aceites sacramentales que había estado preparando para cleansing espiritual profundo. Cuando investigamos a Miguel Serrano más profundamente, descubrimos que no tenía ordenación válida. Había sido expulsado del seminario 5 años antes por comportamiento inapropiado. El padre Serrano era un impostor que había estado operando ilegalmente como sacerdote. La investigación de antecedentes reveló una historia perturbadora. Su verdadero nombre era Miguel Varga, un ex estudiante de psicología que había sido expulsado tanto del seminario como de la universidad por experimentar con manipulación psicológica y sustancias. Había estado estudiando los efectos de plantas y compuestos naturales en el comportamiento humano, específicamente aquellos que afectaban el sistema cardiovascular mientras creaban estados de ansiedad extrema. Registros universitarios mostraban que había estado fascinado con la psicología de la culpa, y cómo la culpa religiosa podía ser veaponizada para control mental. Su tesis no terminada se titulaba Manipulación de la penitencia, control social a través de la culpa religiosa. Había conseguido su posición en San Miguel falsificando credenciales y aprovechando una transición administrativa en la diócesis. Lo más perturbador era su metodología. Usaba el confesionario para recopilar información sobre las vulnerabilidades psicológicas de sus víctimas. Luego, durante las sesiones de orientación espiritual, las manipulaba psicológicamente mientras les administraba dosis controladas de compuestos que causaban muerte aparentemente natural días después. Sus víctimas morían creyendo que estaban pagando por sus pecados a través de penitencia divina, cuando en realidad estaban siendo asesinadas por un psicópata que había corrompido su fe. Miguel había convertido la confesión en su territorio de caza personal. Basándome en los patrones de Miguel, pude predecir su próximo objetivo. Carmen Jiménez, una feligresa regular que había estado mostrando señales de angustia emocional y había programado confesión para el domingo siguiente. Según los registros de Miguel, Carmen tenía perfil de culpa perfecto, recientemente había descubierto una aventura de su marido, problemas financieros, sin apoyo familiar fuerte. Era exactamente el tipo de víctima vulnerable que Miguel seleccionaba. Organizamos una operación discreta. Carmen fue contactada por un trabajador social haciéndose pasar por consejero religioso y se le aconsejó posponer su confesión. Mientras tanto, posicionamos vigilancia en la iglesia. Una agente encubierta, hermana Teresa, realmente oficial Rosa Martínez, se posicionó como monja visitante para observar el comportamiento de Miguel durante el servicio dominical. El domingo por la mañana, Miguel claramente esperaba a Carmen. Se mostró agitado cuando ella no apareció para confesión. Durante el servicio, lo observamos haciendo indagaciones sutiles sobre su paradero a otros feligreses. Después del servicio, Miguel fue visto entrando en la sacristía y preparando lo que asumimos eran sus aceites sacramentales. También lo vimos revisando sus notas sobre Carmen. Esa tarde, Miguel intentó visitar a Carmen directamente en su hogar, alegando preocupación pastoral. Afortunadamente, nuestros oficiales ya la habían trasladado a un lugar seguro. Miguel había revelado su comportamiento depredador al intentar cazar a su víctima fuera del confesionario. Para atrapar a Miguel en el acto, diseñamos una trampa usando a la oficial Martínez como víctima falsa. Ella asumió la identidad de una mujer con fuerte culpa sobre una tragedia familiar, perfecta para los criterios de selección de Miguel. Martínez, haciéndose pasar por Elena Vargas, asistió a misa dominical y específicamente solicitó confesión privada. Durante la confesión, reveló una historia inventada sobre causar accidentalmente la muerte de su hermana en un accidente automovilístico. Miguel se mostró inmediatamente interesado. Hizo las preguntas habituales sobre su situación de vida, familia, apoyo social. Cuando Elena reveló que vivía sola y estaba aislada de su familia debido a la culpa, Miguel comenzó su rutina de manipulación. Dios puede perdonar hasta los pecados más grandes, le dijo, pero requiere penitencia verdadera.
Hay rituales especiales, aceites benditos que pueden limpiar el alma completamente. Miguel programó una sesión de orientación espiritual para el miércoles por la noche en la sacristía. Será un ritual de purificación completo, le explicó. Requerirá aceites especiales y oraciones intensas. Durante los 3 días siguientes, mantuvimos vigilancia constante en Miguel. Lo vimos preparando sus aceites sacramentales en la sacristía, usando plantas y compuestos que había estado almacenando en un armario oculto. Análisis posteriores de estos aceites revelarían que contenían extractos de plantas altamente tóxicas diseñadas para causar arritmias cardíacas fatales con retraso de tiempo. Miguel estaba preparando su arma para la sesión del miércoles. El miércoles por la noche, Elena llegó a la iglesia para su cita con Miguel. Llevaba un micrófono oculto y estaba rodeada por equipos de vigilancia posicionados discretamente alrededor de la iglesia. Miguel la recibió en la sacristía con sus aceites sacramentales preparados. La habitación había sido acondicionada con velas y símbolos religiosos para crear una atmósfera ritual. Para una purificación completa del alma, le explicó Miguel, necesitas aplicar estos aceites benditos en tu frente y muñecas. Absorberán tu culpa y la transformarán en paz divina. Mientras hablaba, Miguel aplicó una pequeña cantidad del aceite en un paño. El análisis posterior revelaría que esta cantidad habría sido suficiente para causar muerte cardíaca en 48 a 72 horas. En el momento en que Miguel intentó aplicar el aceite a Elena, los equipos SWAT irrumpieron en la sacristía. Miguel fue arrestado inmediatamente, con las sustancias tóxicas aún en sus manos. Su reacción fue escalofriante. No mostró sorpresa, remordimiento o resistencia. Simplemente sonrió y dijo, estaba liberando sus almas del tormento de la culpa. Era un acto de misericordia divina. Miguel había estado tan convencido de su misión religiosa retorcida que genuinamente creía que estaba haciendo la obra de Dios al asesinar a personas que consideraba cargadas de culpa. El falso pastor había sido capturado en su propio santuario profanado. Después de su arresto, Miguel fue sometido a evaluación psicológica extensiva. Los resultados revelaron un perfil perturbador de fanatismo religioso combinado con narcisismo patológico. El doctor Antonio Mendoza, psiquiatra forense, me explicó, Miguel ha desarrollado lo que llamamos complejo de Salvador divino. Se ve a sí mismo como un instrumento directo de Dios, autorizado para decidir quién merece vivir o morir basándose en su nivel de culpa. Miguel había estado estudiando psicología religiosa durante años, no para ayudar a las personas, sino para perfeccionar métodos de manipulación. Entendía profundamente cómo la culpa religiosa podía ser veaponizada para control mental completo. Durante las sesiones de evaluación, Miguel reveló detalles escalofriantes sobre su metodología. No seleccionaba víctimas al azar, las escogía específicamente porque creía que sus culpas eran imperdonables por métodos tradicionales. María Santos había cometido adulterio, explicó con frialdad clínica. Roberto había defraudado impuestos. Ana había mentido sobre su pasado. Todos llevaban cargas que los atormentarían para siempre. Los liberé de ese tormento. Miguel genuinamente creía que estaba realizando eutanasia espiritual, liberando a las personas de vidas que consideraba espiritualmente insostenibles debido a su culpa. La evaluación también reveló que había estado planificando expandir su ministerio a otras iglesias, habiendo ya identificado candidatos en 3 parroquias diferentes. Miguel no era solo un asesino serial. Era un fanático religioso que había convertido el asesinato en un sacramento perverso. La investigación completa de la sacristía de San Miguel reveló la verdadera extensión de la operación de Miguel. Había convertido secciones ocultas de la iglesia en un laboratorio para preparar sus aceites sacramentales letales. Encontramos un arsenal de plantas tóxicas, compuestos químicos y equipo de destilación oculto en compartimentos secretos detrás del altar. Miguel había estado operando esencialmente una farmacia de muerte en suelo sagrado. Sus registros detallados mostraban que había estado experimentando con diferentes compuestos durante meses, perfeccionando fórmulas que causarían muertes aparentemente naturales con timín preciso. También encontramos evidencia de que había estado estudiando a feligreses de otras iglesias, preparándose para expandir su ministerio de muerte a una escala mucho mayor. Más perturbador aún, encontramos correspondencia con individuos en otras ciudades que compartían sus views religiosas extremas. Miguel había estado construyendo una red de purificadores espirituales que creían en métodos similares.
La investigación de esta red resultó en la identificación de 3 individuos sospechosos en Barcelona, Valencia y Sevilla, todos los cuales habían estado siguiendo metodologías similares en sus comunidades religiosas locales. Miguel había estado construyendo un culto de muerte disfrazado como ministerio religioso. El juicio de Miguel Varga presentó desafíos legales únicos. ¿Cómo se juzga a alguien que había violado la santidad de la confesión mientras operaba bajo identidad falsa? ¿Cómo se evalúa la responsabilidad criminal de alguien que genuinamente creía estar siguiendo mandatos divinos? La defensa argumentó demencia religiosa, alegando que Miguel había desarrollado delirios religiosos tan severos que no podía distinguir entre guidance divino real y sus propias fantasías homicidas. Pero la fiscalía, liderada por la fiscal general Carmen Torres, demostró que a pesar de sus creencias delirantes, Miguel había planificado y ejecutado cada asesinato con cálculo frío y precisión metodológica. Este hombre puede haber corrompido su fe, argumentó Torres, pero retuvo completamente su capacidad de planificar, manipular y matar sistemáticamente. La locura religiosa no excusa la metodología criminal deliberada. El testimonio más impactante vino de las familias de las víctimas. Describieron cómo sus seres queridos habían buscado consuelo espiritual en sus momentos más vulnerables, solo para encontrar un depredador que explotó su fe para asesinarlos. Mi hermana María buscó perdón por sus errores, testificó Carmen Santos. Encontró a un monstruo que la convenció de que merecía morir por ellos. Miguel fue declarado culpable de 12 cargos de asesinato en primer grado, impostura clerical y establecimiento de organización criminal. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia había prevalecido, pero el daño a la fe de la comunidad sería duradero. Después del juicio, la iglesia de San Miguel fue sometida a una purificación completa. El confesionario histórico fue removido y reemplazado, la sacristía fue completamente renovada, y se realizaron ceremonias especiales para reconsagrar el espacio. El obispo Fernando Martínez presidió personalmente la reconsagración, declarando que ningún lugar sagrado debe ser profanado por la maldad, pero con fe y oración, la santidad puede ser restaurada. Se implementaron nuevos protocolos para verificar las credenciales de todo el personal religioso en la diócesis. Se estableció un sistema de verificación de antecedentes más riguroso y supervisión continua para prevenir futuros casos de impostura clerical. La comunidad de San Miguel tardó meses en recuperarse del trauma. Muchos feligreses dejaron de asistir, mientras que otros encontraron su fe fortalecida por haber sobrevivido a la prueba. Se estableció un memorial para las víctimas de Miguel en el jardín de la iglesia, recordando que la verdadera fe triunfa sobre la maldad que pretende corrompernos. Las víctimas supervivientes que habían sido manipuladas psicológicamente por Miguel recibieron counseling especializado para superar el trauma de haber tenido su fe explotada de manera tan cruel. San Miguel había sido purificado, pero las cicatrices permanecerían como advertencia. Miguel Varga fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de Máxima Seguridad de Alicante, donde permanece en una unidad especializada para criminales con delirios religiosos. Su celda fue diseñada sin símbolos religiosos de ningún tipo, después de que los psiquiatras determinaran que cualquier parafernalia religiosa intensificaba sus delirios homicidas. Según informes médicos, Miguel continúa creyendo que fue enviado por Dios para purificar almas cargadas de culpa. Durante las sesiones terapéuticas, intenta convertir a psiquiatras y personal médico a su ministerio de liberación espiritual. Miguel vive en un mundo donde se ve como un mártir injustamente perseguido por cumplir la voluntad divina, me explicó el doctor Mendoza durante una visita de seguimiento. Su desconexión de la realidad es tan completa que no puede comprender el concepto de murder como crimen. Una vez al trimestre, Miguel solicita hablar conmigo. Durante estas conversaciones, intenta reclutarme para continuar su obra divina, convencido de que eventualmente comprenderé la necesidad sagrada de su metodología. Las almas cargadas de culpa están sufriendo en todas partes, me dice durante cada visita. Dios me mostró el camino para liberarlas. Algún día entenderás que era misericordia, no murder. Miguel permanece completamente convencido de la rectitud de sus acciones, haciendo que su rehabilitación sea virtualmente imposible. El falso profeta permanece confinado, pero su fe perversa permanece inquebrantable. El caso del confesionario mortal cambió para siempre los protocolos de seguridad en instituciones religiosas españolas. Se establecieron sistemas de verificación más rigurosos para todo el personal religioso y procedimientos de supervisión continua. Se creó la Ley Miguel en España,
requiriendo verificación de antecedentes exhaustiva para cualquier persona que trabaje en capacidad pastoral, sin importar la denominación religiosa. El caso también inspiró nuevos programas de entrenamiento en academias de policía sobre crímenes en contextos religiosos, y cómo investigar casos que involucran instituciones sagradas sin violar libertades religiosas. Mi investigación se convirtió en estudio de caso obligatorio para trabajadores sociales y counselors religiosos, enseñando señales de advertencia de manipulación espiritual y abuso de autoridad religiosa. Cada año, el 12 de abril, las familias de las víctimas se reúnen en el Jardín Memorial de San Miguel para honrar a sus seres queridos y recordar la importancia de proteger la vulnerabilidad espiritual. El caso mejoró la comunicación entre autoridades religiosas y civiles, estableciendo protocolos para reportar comportamientos sospechosos sin violar la confidencialidad sagrada legítima. El terror de Miguel había terminado, pero educó a comunidades religiosas sobre los peligros de la fe mal dirigida. El caso del confesionario mortal me enseñó que los predadores más peligrosos no son aquellos que atacan nuestras debilidades físicas, sino aquellos que explotan nuestras vulnerabilidades espirituales más profundas. Miguel Varga había transformado el acto más sagrado de confesión en una herramienta de dead, pervirtiendo la búsqueda humana de perdón en una trampa mortal. Su historia es una advertencia sobre cómo la fe genuina puede ser corrupted por aquellos que buscan power through manipulation de nuestras necesidades espirituales más fundamentales. Cada vez que paso por una iglesia, recuerdo que los espacios sagrados requieren protección no solo de profanación física, sino de aquellos que buscarían corrupt la confianza sagrada entre pastor y feligres. Este caso me enseñó que los criminales más letales no son aquellos que atacan nuestros cuerpos. Son aquellos que atacan nuestras almas. Y que a veces, los lobos más peligrosos vienen vestidos no solo de ovejas, sino de pastores. La fe es nuestro refugio más sagrado. Pero en manos equivocadas, puede convertirse en nuestro mayor peligro. El confesionario mortal nos recordó que debemos proteger no solo nuestros cuerpos, sino nuestras almas. De aquellos que buscarían explotar nuestra búsqueda de redención. Yo sigo aquí, investigando los secretos que se esconden detrás de las máscaras más sagradas. Esto fue Tras la Pista.